Bienvenidos al episodio 1 de la temporada 4 de Ñe Nomás Podcast. Surgió hablar de eso. Como inicio de esta nueva temporada tenemos de invitado al padre Fernando Florentín, el sacerdote de la iglesia de San Antonio, con mucho para decir. Esperamos que lo disfruten. La vida me va a matar, no aguanto la soledad, pero contigo yo ya no quiero estar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada de Ñe Nomás Podcast. Surgió hablar de eso. Llegamos hasta acá, 31 episodios. Qué largo fue esto, es demasiado largo. Ya cumplimos ya un año y estamos de nuevo acá en la canasta agradeciendo todo, realmente, siendo agradecidos por todas las oportunidades que se nos presentaron en esta vida al nosotros atrevernos a hacer este proyecto. Y nada de esto hubiera sido posible sin la gente que está bancando detrás. Y nada, estamos acá en la canasta con el padre Fernando Florentín, que nos acompaña hoy para ser el primer invitado de la cuarta temporada. Nosotros, no sé, yo me siento muy emocionado porque hay muchas cosas que le quiero preguntar, no sé vos, tío. Estoy muy emocionado por el hecho de que es una nueva temporada y que, como repetí, no sé cómo llegamos hasta acá. Pero estoy muy feliz, muy contento y a meterle. Agradecido, padre, nosotros también de tenerte a vos en el programa. Antes de iniciar, quisiera decir algo a la cámara. No sé cómo voy a saludar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Para toda la audiencia. Muy bien. Padre, ¿cómo te sentías ahora vos para la entrevista? Bien. Ya había dado otras entrevistas, pero no de esta índole. Pero bueno, lo primero que te iba a preguntar es si es que vos te sentís cómodo con que nosotros te digamos padre directamente o querés que te digamos Como Fernando. ustedes quieran, no me merita eso. No. Es que te siento tan nuestro hermano por ahí como para decirte padre. Realmente. Por supuesto, no, cuando como quieran. ¿En serio? Bueno, si quieren padre, Fernando, como sea. Como sabes, es tu espacio, así que lo primero que yo te quiero preguntar es ¿cómo inicia tu historia antes de que vos te conviertas en padre? ¿De dónde vos venís y cómo hiciste para llegar hasta donde estás ahora? Bueno, yo soy Fernando Adrián Florentín Solís, soy oriundo de la ciudad de Tomatí, del departamento de la Cordillera. Así como ustedes, no sé cómo llegan a parar acá, ¿verdad? Vamos a decir que es voluntad de Dios, ¿verdad? Soy el tercero de 5 hermanos. Mis padres son tomateños también, evidentemente. Y bueno, todo empezó evidentemente cuando yo iba a la iglesia detrás de mi abuela y también otras personas que sin duda alguna me inculcaron la fe. Yo iba y pienso que a partir de ese camino espiritual y, por decirlo así, catequético, también surge una vocación. Y la palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Ya depende de cada uno aceptar ese llamado o rechazarlo. O sea, Dios respeta mucho esa voluntad de que uno quiera seguirlo, o más aún, si vamos a hablar en términos vocacionales, entregarse totalmente a trabajar por su reino, como se dice naturalmente. Sí. ¿Y en qué momento de esa parte en donde vos te iniciaste en la iglesia, en qué momento vos sentías ese llamado? Hay algunas personas que dicen, por decirlo así, recordar un momento específico donde comienza a sentir este llamado. Otros, sin embargo, vamos interpretando a partir de los acontecimientos en qué momento el Señor nos llama. Yo recuerdo mayoritariamente que desde muy niño iba a la iglesia, de hecho era monaguillo y servía con mucho gusto en la liturgia, en las misas, disfrutaba de las fiestas patronales, disfrutaba de los que nosotros llamamos acá en la cultura popular tiempo de paja, ¿verdad? El novenario por los difuntos. Sí. Bueno, esto va madurando en la adolescencia, después en la juventud, hasta que en el primero de la media soy contactado por los agustinos, que es una congregación religiosa. El actual papa, de hecho, es agustino. Yo lo conocía él porque él fue nuestro general, es el superior de nosotros. Llegué a conversar con él, llegué a hablar con él. ¿Está a conversar con el papa? Sí, cuando yo estaba en Argentina. Y bueno, les cuento por paso. ¿Qué? Entonces... Me salté un plan. Bueno, entonces terminada mi formación en el colegio, yo voy a Buenos Aires a continuar mis estudios en la Pontificia Universidad Católica de Santa María, Buenos Aires, en la Facultad de Teología. Y es ahí, en ese momento, donde comienza todo mi camino. Bueno, nosotros tenemos
etapas de formación como sacerdote. Sí. Empezamos el propedéutico, en este caso yo empecé directamente estudiando filosofía. Son 3 a 4 años de filosofía y después 3 a 4 años también de teología según la malla curricular. Y bueno, ahí es donde yo evidentemente ingreso a la Orden de San Agustín en el 2013 y es en ese periodo donde también coincidentemente el padre Robert Prevost era el general de la Orden de San Agustín. Entonces por esa razón justamente nosotros llegamos a coincidir en esa etapa de mi vida. Después evidentemente terminada mi formación regresé a Paraguay, como yo había dicho, bueno, esto no es lo mío. Y renuncié al seminario, salí, vine a trabajar. Hasta en ese momento dijiste, sí, no es lo mío, no me gusta, yo la verdad que no sirvo para esto, Señor, buscate un guerrero más fuerte, uno que en realidad se pueda bancar todas estas dificultades, estas pruebas, ¿verdad? Sin saber que el Señor simplemente me estaba fortaleciendo para una misión un poquito más grande. Sí. Ok, yo salgo, regreso a Paraguay tranquilamente, comienzo a tener una vida normal, ¿verdad? Como se dice, normal dice la gente, yo no veo lo anormal en esto, también simplemente es una vocación que uno opta o a la cual responde, así como la vida matrimonial. Bien, vengo y en ese momento, desde 2013 al 2014, entre ese tiempo es ordenado obispo Monseñor Miguel Ángel Cabello, que fue el obispo anterior aquí de la diócesis. Bueno, entonces él es que justamente también va a casa, porque él es piribuyense, yo soy tobateño, ya él había sido vicario de la parroquia de Tomatí, y él es que se va a casa y me pregunta qué es lo que ha pasado y si no quería probar una vez más, a ver si es que no era simplemente un capricho mío, un momento de inseguridad, de fragilidad por el cual yo salí. Y bueno, me fui al Real Seminario y bueno, hoy soy el padre Fernando. Sí, pero es que tuviste que atravesar muchas cosas, lo que vos estás contando. En ese momento de dificultades, ¿qué clase de cosas es lo que atravesaba tu mente en ese momento? ¿Era duda, era miedo? Claro, claro. De hecho que estos tipos de circunstancias asaltan el pensamiento de uno que se va formando. Si vamos a hablar en un plano más religioso, podemos hablar de tentaciones, podemos hablar de pruebas, podemos hablar de todo tipo, ¿verdad? De circunstancias. En este caso yo me sentía bastante inseguro, de hecho era nuevo en un país que recién salía del país también, ¿verdad? Iba experimentando, por decirlo así, estas dificultades de relacionamiento también, porque no, ¿verdad? La cultura es totalmente diferente. A veces vos estás en otro país y querés meterle un baechapá o un guaraní, ¿verdad? Pero, exactamente. Entonces algunos te miran así, tipo, ¿qué está diciendo esto ahí, verdad? Y bueno, menos mal tenía también compañeros en la facultad, ahí que eran paraguayos y podíamos conversar bien, tiraba cualquier tererecito en el momento del recreo y todo por el estilo, pero vine. Y así, he descubierto, por decirlo así, mi vocación a lo largo de mis estudios, de las circunstancias, de mi pastoral también. Entonces vos estás diciendo que, o sea, las cosas normales que le puede dar a cualquiera cuando trata de encaminarse en algo. Y cuando vos, no sé, cuando hiciste público vos tu decisión de a qué te querías dedicar, ¿cómo reaccionaron tus familiares, la gente cercana a vos cuando vos dijiste, yo realmente sé que esto es lo que quiero? Bueno, abuela no quería. ¿Tu abuela no quería? Abuela no quería, claro, porque de entre 5 hermanos, 4 son mujeres y yo soy el del medio. Entonces abuela decía, no, yo quiero un nieto, quiero un nieto. Ella en Popucú, hablan de apellido, me decía, ¿verdad? Sí. Entonces, de su parte ella no quería, pero me apoyaba. Mis padres también me apoyaban, algunas personas se reían, que este es el más loco. Mayoritariamente tendemos a santificar y a ponerles ángeles, mejor dicho, alas, ¿verdad? A los sacerdotes o a la gente que se prepara. Sin embargo, son hombres comunes y corrientes que han aceptado este llamado y se han encaminado justamente a las filas del Señor. Simplemente eso, o sea, el hecho de que uno sea sacerdote, uno sea seminarista, uno se encamine en esta vocación no significa que esté ajeno a pecado, a tentaciones, a debilidades. Al contrario, el Señor fortalece a aquellos a los cuales Él llama. A veces nosotros tenemos una visión bastante angelical o bastante elevada de lo que es el sacerdote, y eso, si bien pareciera ser una forma de respeto, muchas veces es bastante cruel también, porque el sacerdote
es como un avión. Yo siempre digo, ¿verdad? Cuando está en el aire no es noticia, cuando cae es el problema. ¿Me explico? Cuando cae es el problema. ¿Me explico? Entonces ahí está, no le permitimos al sacerdote ser hombre también, así como nosotros, experimentar esas circunstancias, esas dificultades propias de la naturaleza humana. O sea, que se deshumaniza mucho la figura del sacerdote. Exactamente. ¿En qué aspectos, por ejemplo? A veces pensamos, como había mencionado justamente, que el sacerdote tiene que ser tipo un ángel. Sí. Tiene que ser perfecto. ¿Y dónde has visto un hombre perfecto? Al contrario, es menester que el sacerdote sea totalmente humano, que sea hombre para poder tener compasión de la persona que se acerca. Usted no se imagina justamente la estabilidad emocional y psicológica que uno tiene que tener en el momento de la confesión. Sí. Cuando la persona viene y te cuenta cosas realmente densas, y vos tenés que ayudarle, tenés que sacarle de ese pozo, no hundirle más. Ahora bien, si sos estricto, si sos puritano, es que esto, eso, le vas a condenar a la persona y la persona va a salir más cargada que experimentando la misericordia de Dios. Eso es así. Entonces, está bien. Yo creo que al sacerdote se le tiene que tener respeto por la investidura y por la ordenación, ¿verdad? Pero no deshumanizarlo. De lo contrario, justamente tendemos a ser crueles también con ellos. ¿Te tocó una mala experiencia hablando en ese sentido de sentir que te estaban tratando diferente solamente porque vos sos sacerdote? Sí, en varias ocasiones. Yo recuerdo una ocasión en una parroquia aquí de Concepción que llegó también una señora, creo que a pedir bautismo o boda, algo así. Y justo no estaba el secretario en ese momento. Entonces la señora viene y directamente me dice, padre, necesito, fulano, necesito esto, ¿verdad? Yo le miro, buenos días señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, buen día, esto. Y yo le dije, bueno, ¿qué necesita? Y la señora me dice, necesito esto. Y yo le dije, bueno, me va a esperar hasta, yo le voy a anotar y mañana venga que va a estar el secretario. Y ella me dice, ¿y usted no es el secretario? No, yo soy el padre Fernando, acabé de llegar. Me dice, ay, disculpe padre, disculpe padre, esto, aquello. Y yo le digo, señora, solamente por ser sacerdote, decía, si estaba el secretario, No le tenías que tratar no así. le iba. A ver, ¿me explico? Sí. Entonces, esta es una de las situaciones mayoritariamente, pero ahora por Concepción soy bastante conocido, así que... Sí, de hecho que iba a ir a esa pregunta de cómo vos viviste ese momento en donde viste que tu rostro, tu figura estaba en todas partes. Estaba en el Facebook de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, de mi hermana, de todas partes. De mí. ¿Cómo sentiste eso? Lo único que puedo decir es que gracias a Dios estuve bien equilibrado en lo emocional, en lo psicológico. Mis amigos me acompañaron bastante en ese sentido porque ahí está el tema, como que la gente fantasea bastante ante la figura del sacerdote. Y de hecho vos a mí me enviaba screens, ¿verdad? De los comentarios que solían poner, ¿verdad? Y yo decía nomás, wow, o sea, si esto le pasara a otra persona y si no estaba bien equilibrada y si no estaba fuerte para afrontar esa situación. O sea, re crueles también en ese sentido, ¿verdad? Sí. Eso es muy peligroso también, ¿verdad? Pero no, siempre estuve tranquilo en ese sentido con el apoyo y la ayuda de mis amigos, en ese sentido. Pero, como te dije, ese lapso, ese momento, esa circunstancia se prestó para muchas otras cosas más. Sí. Para algunos, para defender, porque ante todo era justamente la cuestión de la figura del sacerdote, que vaya y pase lo que digan de Fernando, pero menoscabar así, jugar así con algo tan sagrado que es el ministerio sacerdotal, y ahí era otro tema, es harina de otro costal. Ya se estaban metiendo en... Ya, claro, ya se estaba jugando con lo sagrado y eso no es bueno que digamos. Pero en ese momento seguro fue un golpe muy duro para vos de notar que tu realidad había cambiado por completo en el momento en el que vos te hiciste sacerdote y ver que los comentarios eran de eso, ¿no? El sacerdote churro, literal. No, yo lo que pienso es que la gente se sorprendió al ver un sacerdote relativamente joven y fuera de lo común, porque siempre solemos ver, ¿verdad?, los sacerdotes un poquito más entrados en edad, más serios, y quizás yo conservaba un poquito mi onda juvenil, por decirlo así, para entrar también, por decirlo, en conversación con la juventud actual y todo por el estilo, ¿verdad? Sí.
De hecho, relativamente soy joven todavía, tengo 30 años, ¿verdad? Y creo que por ese lado, ante todo, pero después, evidentemente, o sea, las redes sociales son otro tipo de realidad, un mundo totalmente aparte. Y todo el mundo tiene ahí, ¿verdad?, el derecho a opinar, la libertad de expresión, pero cuando esta libertad de expresión se convierte en una falta de respeto a la persona, porque detrás de la figura sacerdotal está un hombre, está una persona que se puede sentir agraviada, y ahí es el tema. Ahí es el tema. ¿Cómo se toman? O sea, no sé cómo ustedes se llevan dentro de la organización, entre los padres, cuando se enteraron ellos de que vos estabas en todas partes. Porque yo me imagino que normalmente tipo, tus compañeros serán gente de un poquito más de edad, ¿entendés? Que, tipo, O es un estereotipo, primero, es una pregunta, ¿es un estereotipo de que la mayoría de los sacerdotes tienen, no sé, son de edad avanzada? Sí. ¿Es un estereotipo o realmente es así? No, yo tengo compañeros que comparten conmigo la misma edad, algunos recientemente fueron ordenados, otros un poquito posterior, pero somos jóvenes. Al principio todo fue risa, como dice. Sí, al principio seguro sí. Al principio fue muy gracioso, ¿verdad? Las reacciones, los comentarios, pero después justamente cuando ya se iba entrando en una realidad de falta de respeto ya, ¿verdad? De jugar con lo sagrado, y ahí ya evidentemente era preocupante. Yo no hice nada más que encerrarme en mi parroquia, y además de hecho recién estaba tomando posesión de la parroquia San Antonio. Lo único que hice fue rezar y comenzar a trabajar, que para eso vine yo. Yo no vine para ser modelo ni para ser ejemplo a seguir, nada, al contrario, me falta muchísimo. Soy una persona que se equivoca mucho todavía, y más aún en mi primer año de curato, de párroco, ¿verdad? Acá en la parroquia San Antonio. No presté atención, eso sí. La gente venía, algunos venían por curiosidad, pero era re mentira esto también, de que el templo se llenaba y todo. No, o sea, eso era lo que se decía. Sí, era re mediático, ¿no? Después, al principio, como había dicho, entre los sacerdotes fue así, pero después ya era, no, hay que proteger al hermano porque ya esto ya no es broma. Ya se estaba sobrepasando. Ya se estaba sobrepasando, ya hay una, o sea, ya se está faltando el respeto a la dignidad, ¿me explico? Y también eso vos sentías en la gente al principio se reía, pero después en San Antonio, en mi parroquia, ya no era nada gracioso, ya a la gente le disgustaba bastante. Le disgustaba, claro, ya no se sentía, por decirlo así, ya no estaba contenta con lo que estaba pasando, y se notaba porque la gente venía y te decía, fuerza padre, estas cosas van a pasar así, esto. Yo nunca me sentí, por decirlo así, culpable de nada, ¿verdad? La cuestión está justamente en la forma que decía y lo que se decía y las cosas que la gente iba opinando y iba escribiendo, ¿verdad? Yo me imagino nomás que si una persona está un poquito mal, le va a destruir. ¿Verdad? Y después, ¿qué pasa? Después hablamos justamente, ¿verdad? Que cuando una persona, qué sé yo, se quita la vida por estas cosas y todo el mundo se pone, ¿verdad?, a ser solidario, y por qué no se le ayudó, y por qué esto y por qué aquello. Y en ese momento todos estuvieron ahí. Todos estuvieron ahí riéndose, aplaudiéndose, mandando screen, enviando fotos. Imagínense. A veces yo hablo justamente de esa hipocresía de la sociedad. Me imagino que ustedes también experimentaron eso muchas veces. Sí. Ahí está. Esa era la humanidad de Fernando que estaba ahí. Sí. Eso. Nosotros, o sea, yo por ejemplo me siento muy, no sé, no diría fuera de lugar, es como, no es común para mí ver un padre tan joven como vos y que se entienda también con nosotros, justamente porque normalmente es esa la cuestión, que hay mucha diferencia entre nosotros y los que son padres. La verdad que te conocimos, yo no te conocí, yo no te reconocí. Es que te acuerdas cuando nosotros te conocimos literalmente, yo tampoco creí que era él era el padre. Claro, porque me encontraba con shortcito, remera, limpiando. Sí, espectacular en ese momento. Pero lo que yo quería preguntarte es si vos no te sentiste en algún momento juzgado por tu familia por haber empezado este camino. No, de ninguna manera. Quizá papá, que era más interesado en que yo tuviese hijos, ¿verdad? Sí. Que haya retoño de esa leyenda, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? En las redes sociales. No, quizá yo estaba consciente que a él no es que le gustaba, no era que le gustaba bastante esto, pero sin embargo me apoyó. Sí. O sea, siempre estuvo ahí presente, mamá también, papá también. De hecho que ellos
los tobateños vinieron en varios colectivos, vehículos, ¿verdad? En el día de mi ordenación y todo el mundo lloraba ahí, ¿verdad? ¡Oh, Fernando! Sí, claro, aquel niño cabezudo, el terror, el que hacía desastre en el colegio, bueno, hoy era sacerdote. Sí, bueno, son cosas que pasan. Hombre, Leo. Yo, no. Y antes de vos adentrarte a este mundo, ¿tenías pensado estudiar otra cosa? Siempre mi sueño fue ser profesor, Profesor. ser docente, de hecho lo soy. Sos profesor de teología. De teología y también de ciencias humanas acá en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho y Contabilidad. Buenísimo. Y yo buenísimo. ahí, Otra cosa que yo quiero preguntarte, para adentrarnos más a lo que es tu profesión, ¿cuáles son algunas prohibiciones que vos tenés en el momento de adentrarte? Porque yo me supongo que vos al momento de ser sacerdote hay cosas que ya no podés hacer. bueno, hay que entender que no son prohibiciones. Son reglas, normas establecidas. Y nadie va a punta de pistola a decirte, bueno, vas a ordenarte. Y esto no tenés que... No, vos elegís en el libre ejercicio de tu voluntad, vos decís, yo voy a adentrarme en esto. O voy a aceptar esto. Y en el sacerdocio occidental, existe el rito oriental, el rito occidental, ¿sí? Sí. En el sacerdocio occidental, lo primero es que tenés que ser célibe, ¿verdad? Célibe significa no tener esposas. Y hay mucha gente que te pregunta, ¿y por qué es inhumano esto o aquello? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en primer lugar esto no es un dogma, es una disciplina dentro de la iglesia. Y siempre pongo 3 ejemplos, ¿verdad? Bueno, punto número 1. Vos tenés tu familia, tenés tus hijos, ¿sí? Y mi parroquia está bajo el patrocinio de San Antonio de Padua. Bueno, y justo viene el 13 de junio, un día tan importante para el barrio, la fiesta patronal de la parroquia. Se enferma tu hijo. ¿Dónde te vas a ir? ¿Detrás de quién? Detrás de tu hijo. Y detrás de tu hijo, evidentemente. Y le dejas a toda la comunidad. Entonces, punto número 1 de eso, ¿verdad? Punto número 2. Con lo difícil que es justamente la situación y mantener toda una parroquia, ¿vos pensás que la gente va a ser tan condescendiente de mantener al sacerdote, a su esposa y a sus hijos, más aún si un hijo le sale, por decirlo así, que no quiere trabajar y todo por el estilo? Sí. Eso va a desacreditar totalmente. Y el tercero es el más gracioso, ¿verdad? Y yo siempre suelo decir eso en la homilía, ¿verdad? Suponemos que yo tengo una esposa y viene una chica muy joven y viene a confesarse. Porque no hay un horario, por decirlo así, establecido de la confesión, ¿verdad? O un periodo de prolongación. Sí. Entonces uno puede sentarse y decir, bueno, mire, esto yo quiero confesarle a usted. Sí. Y uno puede extenderse de 15, 30, 45 hasta 1 hora si es necesario, si el fiel necesita. Sí. ¿Qué va a pasar si viene una señorita y se confiesa conmigo 1 hora y que viene ña Pancracia que se quiere confesar 15 minutos? ¿Qué va a decir mi señora? Problema arango, vea, lleva. Y no solamente uno, sino también eso va a afectar a toda la comunidad parroquial. Y es motivo de escándalos también. Entonces la gente mayoritariamente dice, pues no, es inhumano, el sacerdote tiene que tener esposa y familia para conocer la realidad. Y yo les aseguro que no hace falta. Con la cantidad de gente que llega y te cuenta, tengo que conocer la realidad Seguro, también así. seguro de eso. Así mismo. Otra cosa que yo quería preguntarte, volviendo a entrar en tu profesión, es justamente eso, de cómo vos te preparás para las misas. ¿Cómo vos sabés lo que vos estabas a punto de decir? ¿Hay algo que te pasó durante la semana o vos en el momento decís, bueno, yo voy a hablar de Te esto? inspiras. No. De hecho que la palabra católica viene del griego que significa universal. Iglesia católica significa iglesia universal. Lo que celebra el Papa, lo celebro yo. La misma lectura que se va a leer y se va a reflexionar ahí en la capilla San Antonio, en la parroquia San Antonio, se utiliza en la catedral, se utiliza en Don Bosco, se utiliza en Virgen del Carmen, se utiliza en Loreto, se utiliza en Pedro Juan Calles, se utiliza en el mundo. Por eso la iglesia católica es una. Ah, o sea que todos hablan de un mismo tema. De un mismo tema y de una misma lectura. Todo el mundo. En todo el mundo. todo el mundo. En todo el Sí, mundo, pero si la yo, por misma ejemplo, misa. Si yo, por ejemplo, está en una misa en, qué sé yo, en San José y yo estoy en una misa en San Antonio, los dos Van a escuchar lo mismo.
Si él está en una misa en San Antonio y yo estoy en una misa en Perú, voy a escuchar lo mismo. La misma lectura. Esa es la liturgia. Ya. Esa no Sí. sabía. Por eso, Hay liturgia del día, entonces. la liturgia del día. ¿Me explico? ¿Cómo, de dónde viene? ¿Cuál es el epicentro de dónde viene toda esa lectura? De la iglesia justamente en cuanto a tal. O sea, eso se ha distribuido el calendario litúrgico para todo el año, ¿verdad? La fiesta que se celebra especialmente los domingos, ¿verdad? Y va por ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C. En esos años, sí, se va distribuyendo las lecturas. Y eso es lo que se reflexiona. Y eso es lo que justamente se prepara para cada domingo. Entonces no es que solamente nosotros agarramos una lectura, hoy se me ocurrió leer esto, ¿verdad? Pues se me ocurrió decir esto. No se me ocurrió decir esto, no. Uno, por respeto a la palabra de Dios y a tu auditorio, digo bien, tiene que prepararse, tiene que leer y tiene que estudiar. Porque es lo que pasa mayoritariamente, hay gente que agarra las Sagradas Escrituras, pero vos no podés interpretar anacrónicamente un texto de hace 2000 años atrás. Tenés que decirle a la gente qué significaba, cuál es la aplicación pastoral y cómo podemos utilizarlo nosotros hoy. ¿Me explico? Entonces ahí uno justamente va surtiéndose de elementos que lo ayuden para una mejor reflexión, como por ejemplo, en primer lugar, la materia prima, la base que es la Sagrada Escritura, después los comentarios de los santos padres, ¿sí? Después el magisterio de la iglesia y después evidentemente uno cómo lo va interpretando también. Y a la luz de eso, cómo puede aplicarlo en este mundo actual. Es eso. Es todo un proceso larguísimo, entonces. Sí. Pero ustedes hacen todo para resumir, porque yo me voy a la misa y parece como que están hablando de lo que a ustedes se les ocurrió hablar. No, uno tiene que preparar. Uno tiene que preparar. ¿Sabes qué te quiero preguntar, padre? Sí. Si es que, no sé, yo por ejemplo pienso que la iglesia evolucionó durante el tiempo en la manera en la que ellos se manejan o se administran. Si hay algo que actualmente no te guste mucho de las prácticas de la iglesia en este momento. Hay cosas que vos decís, no me convence tanto, si cambiáramos esto, capaz llegaríamos a más gente, a más jóvenes. O algo por el estilo. La iglesia comenzó a ayornarse, si se puede utilizar ese término, después del Concilio Vaticano II. Sí. Anteriormente, si es que ustedes preguntan un poquito a sus abuelas o sus tatarabuelas, les va a contar que la misa se hacía en latín y de espalda al pueblo, por ejemplo, ¿verdad? Después, por eso hay todavía algunas tradiciones, cuando vos te vas a celebrar la misa, hay gente antigua que en plena misa te está rezando el rosario y no está prestando atención y vos te enojabas y después comenzás a escarbar un poquito la historia y te das cuenta, claro, estaban celebrando la misa en latín y obviamente uno no entendía, rezaba el Santo Rosario, ¿verdad? Después del Concilio Vaticano II se utilizó ya la lengua vernácula o nativa para transmitir. Y ahí, que justamente de espalda al pueblo se celebraba, ahora se celebra de frente, ¿verdad? Y después todo el legado, por ejemplo, del Papa Francisco, de la apertura de la iglesia de los pobres, la iglesia de los jóvenes, la iglesia hospital de campaña que ya no se queda a esperar, sino que sale a buscar, yo creo que contribuyó bastante para que también los jóvenes tengan una nueva visión de lo que es la iglesia. La iglesia como una institución, pero también como el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, la casa de todos. La iglesia está justamente para eso. La iglesia no es un lugar de santos, es un lugar de pecadores. La iglesia por eso está. Si no hubiesen pecadores en el mundo, ni el mismo Jesucristo estaría en el mundo, ni el mismo Dios hubiese encarnado. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Perpetuar la obra de su fundador, que es Cristo. Eso es lo que hace. ¿Cuáles son, ya que ya estás hace un buen tiempo instalado acá, cuáles son algunos puntos más frecuentes por los que la gente llega a confesarse que le está pesando mucho, que vos decís, hay una problemática acá en Concepción que es muy frecuente en jóvenes? Bueno, el pecado en cuanto a tal no se puede contar. No, claro, pero Lo de algo... sigilo sacramental. Claro. Hay que distinguir también lo que es la confesión y el acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Porque hay algunos que confunden, incluso dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Si uno realmente se va a confesar, tiene que irse con el dolor de sus pecados y decir, mira, Padre, me arrepiento de esto. Es bien concreto. La persona que mayoritariamente busca una ayuda espiritual se va, da la vuelta, después desembucha, y eso es lo que mayoritariamente hace que la confesión se tarda un poquito. La persona que realmente se sabe confesar se va y te cuenta lo concreto.
a hombre así, como dicen. Una de las de los elementos principales para la confesión es el dolor de los pecados, ¿verdad? Y hay muchos. Ahora bien, si vos me hablas de acompañamiento espiritual, que entiendo que hacia ahí va un poquito más tu pregunta, más que en la confesión, pues como ya te había mencionado, la confesión es contar, decir y arrepentirse de las faltas, de los pecados que uno cometió y que tiene conciencia de ello, ¿verdad? El acompañamiento espiritual es un poquito más, por decirlo así, reflexivo. De hecho, a veces la gente va y lo que no le cuenta al psicólogo le dice al sacerdote. Por eso se dice que el sacerdote es el psicólogo del pueblo, ¿verdad? Y se va ahí. Y a mí me ha tocado casos muy fuertes, como por ejemplo esto que te había mencionado, ¿verdad? Al principio, casos de depresión. Y la depresión a veces entendida como el abandono de Dios, cuando en realidad es una enfermedad ya, ¿verdad? Entonces vos tenés que saber guiar y también tenés que saber derivarle al profesional competente del área. Esa es la cuestión. Yo he recibido muchos casos de jóvenes que se han justamente confesado de esta cuestión, y también evidentemente que se han acercado en la dirección espiritual diciendo que han sentido esa depresión, y evidentemente ya después encontramos ciertas causas que han generado eso. Abandonos, abusos, O sea, ese frustraciones. acompañamiento ya. Claro, exactamente. Yo digo, la confesión es contar tus pecados. El acompañamiento es un poquito... ¿Cómo se hace el acompañamiento espiritual? Perdón la ignorancia, no sé cómo funciona ese punto. ¿La persona pide cita como un psicólogo o cómo funciona? La gente va a la casa parroquial. La gente pregunta, ¿está el padre fulano? ¿Está el tal? ¿Verdad? Cada uno en su parroquia, ¿verdad? Sí. Y pide, lo primero que dice es quiero confesarme. Ahí luego justamente, como te dijera, está esa confusión. Y cuando vos te das cuenta de que no te está contando sus pecados, sino que te está contando algo que está sintiendo, algo que le está pesando, entonces vos decís, a ver, ¿vos qué querés hacer? ¿Querés confesarte o querés contarme algo? Y te dice, quiero contarte algo o quiero desahogarme, padre. Entonces vos te das cuenta de lo que quieres, un acompañamiento espiritual. Y le escuchás y conforme a los elementos que vos tenés o con los cuales te formaste, también vas orientando. Pero cuando sabes que esto excede a tu campo, evidentemente tenés que derivarle al profesional. Vos no podés asumir una responsabilidad o un campo en la cual vos no sos competente. Eso también es muy peligroso. Sí. No le puedes decir a una persona esto en una primera cita, por ejemplo, cuando vos no sabes cuál es el trasfondo que está detrás. O sea, sí. Padre, ¿vos no sentiste, o sea, no tenés ese sentimiento, esa sensación de que la fe se fue perdiendo un poco? Acá en el mundo actual en el que vivimos, ¿cómo vos ves la fe ahora mismo en las nuevas generaciones? Lo único que te puedo decir es que uno siempre vuelve a casa. Uno siempre vuelve a casa. ¿Por qué? Porque en un principio se puede tambalear en la fe, puede decir... ¿Por qué? Porque mayoritariamente se tiene la concepción de fe como algo mágico. Yo le rezo a Dios para que me dé esto, pero nunca le rezo a Dios para tener un contacto, para tener una experiencia personal de alguien que está vivo y con quien yo quiero, evidentemente, establecer una relación. La fe justamente te ayuda a estar fuerte en muchas situaciones y te ayuda, evidentemente, a conectar con ese ser superior a quien nosotros llamamos Dios. El problema está cuando nosotros instrumentalizamos la fe. Y dado que estamos acá, ¿verdad? Vemos como una especie de supermercado, ¿verdad? Sí. Yo recurro a ello cada vez que yo necesito nomás. ¿Me explico? Entonces, cuando se tiene esta concepción es cuando se flaquea en la fe. Sí. O cuando depositamos nuestra confianza en ciertas personas. En este caso, por ejemplo, los sacerdotes. Sí. Y vemos, ¿verdad? El sacerdote fulano hizo esto, el sacerdote sultano hizo esto, o el sacerdote no es esto. Y bueno, entonces yo flaqueo en la fe por culpa de un hombre, entonces significa que tu fe no estaba bien asentada, porque aquel hay que tener fe, y en quien tenemos que tener fe es en Cristo. Yo siempre le digo eso a la gente, ¿verdad? En mi homilía. O sea, la fe de ustedes tienen que estar cimentada en Jesucristo, no en un hombre que puede fallar, que puede equivocar, que se puede caer. ¿Me explico? Esa es la cuestión. Entonces, cuando uno realmente entiende eso, es cuando recapacita y dice, uff, de esto se trataba. ¿Cómo se trabaja el camino de la espiritualidad al comienzo entonces? Cuando ya aceptás que no tenés que depositar
todo eso en una sola persona, ¿cómo inicias el camino de la espiritualidad? Ahí está la respuesta, vos mismo te diste, haciendo camino. Claro, no vas a despertar un día y decir, tengo fe. ¿De dónde? ¿Cómo? Tienes que tener una experiencia que te haga evidentemente despertar esa curiosidad en torno a la fe. Pues la fe es un tipo de conocimiento, así como nosotros conocemos por razón las cosas. Yo sé que por razón esto es una mesa, que esto es agua, por la fe también vamos reconociendo y purificando las concepciones religiosas que tenemos de Dios. Ya no lo vemos como un genio de lámpara que aparece simplemente para cumplir mis deseos. Sí, porque esa es la concepción errónea que tiene la gente es una caja de favores. Claro, exactamente, una caja de favores a la cual yo recurro cada vez que necesito. Después voy a preguntar a la gente, ¿y cómo está viviendo tu fe? Y bueno, Dios existe en los momentos en que yo quiero que exista. Después no me molestes, después no me pidas compromiso, es lo que le pasa a la gente. ¿Y cómo se vive la fe? ¿Cómo se vive la fe entonces? ¿Cómo se vive la fe? Sé que es una pregunta muy grande para una respuesta, sí. pero Exactamente, muchísimos caminos. Dios nos pone diferentes caminos. Uno de ellos es la persona de su Hijo, Jesucristo, que se encarnó. Que Él no se quedó allá arriba, entre las nubes, entre los ángeles, acá, sino que se hizo hombre. Cuando uno comienza a leer los evangelios y le saca la concepción religiosa o mayoritariamente del común, uno se da cuenta que es un Dios que asumió la condición humana, que se hizo hombre, que no se quedó allá ajeno a nuestros problemas. Es lo que yo le digo siempre a la gente también. Y a partir de ese Dios hecho hombre, uno va experimentando, Dios se solidarizó con la humanidad, se hizo carne y está sufriendo y está pasando lo que yo paso ahora en este momento. Y a partir de ahí justamente comienza esa experiencia de fe, de saber que Dios no está lejos, que Dios se hizo carne, y a partir de eso uno comienza. Después evidentemente ya es cuestión de que el Espíritu vaya guiando, pero también hay que dejarse. Sí. Pero por supuesto, que no puedo. Ustedes me invitaron. Sí. Yo pude haber rechazado. Sí. Ahí está. Libre albedrío. No, libre albedrío sería hacer lo que uno quiera, ¿sí? Uno puede hacer lo que uno quiera, Sí. seguro. Yo puedo. No daña a otros. Entonces no es libre albedrío. ¿qué es? ¿Me explico? La libertad siempre exige responsabilidad. ¿Me explico? Libre albedrío es hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Por decirlo así. La libertad siempre es la consecución de un bien superior. Demanda responsabilidad. Entonces yo voy a hacer lo que yo quiera, pero sin responsabilizarme de lo que yo hago. ¿Me explico? Esa es la verdadera libertad. Buenísimo. Padre, quiero preguntarte, ¿vos en algún momento tuviste una experiencia cercana a Dios? Algo que vos puedes decir, o que le viste, o que le sentiste realmente en ese momento. ¿Cuál es la más? Bueno, vos sos sacerdote, ¿cuál es la más? La experiencia. Eso lo es la experiencia. Sí, pero la más. La más, eso. La Eucaristía. La Eucaristía. Siempre la Eucaristía. Cuando vos te das cuenta de que ese pedacito de pan y ese poquito de vino se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, y te das cuenta de que Él está ahí, de que no se conformó con hacerse carne, con hacerse hombre, sino que hoy se hace alimento, y uno comprende realmente en los ojos de la fe, por más loco que parezca, ¿verdad? Uno realmente se rinde ante todo un Dios que se hace tan pequeño nuevamente para estar en contacto con las personas. Y eso no solamente se experimenta cuando tiene conocimiento, sino que uno tiene que dejarse guiar tal y cual como había dicho, ¿verdad? Porque mayoritariamente me pasaba esto cuando yo estaba en filosofía y veíamos los conceptos de Dios desde una teodicea que se llama justamente, y decía, pero ¿cómo puede ser esto? No se condice. Y ves que Dios ha roto todas las reglas por amor a sus criaturas, por estar con nosotros. Ahí es donde uno se rinde justamente ante eso, ¿verdad? Que cada vez que uno repite esas palabras de hagan esto en memoria mía, hagan esto en conmemoración mía, te das cuenta de que ni el ángel tiene el privilegio que tiene el hombre de tocarle a su propio Dios. Y es ahí donde uno dice, me siento totalmente indigno. O sea, el Padre Fernando es más que la gente, y no, en ese momento no, es simplemente un servidor más. Es un hombre que fue tomado entre el pueblo para poder administrar los misterios de Dios. Nada más, no es para que sea más que las personas. No es para creerse más.
En absoluto, yo nunca me creí superior porque sea sacerdote, al contrario, eso me obliga a trabajar el doble, sabiendo que soy un ser lleno de defectos, de equivocaciones, y que sé que por mí la gente puede perder también la fe. También. Cada acción que vos tomás. Pero por supuesto, y a veces me equivoco muy grande y pido a Dios que me ayude a rectificar todas las cosas que he hecho de mala manera, ¿verdad? O en las cuales me he equivocado. Y es ahí donde uno reconoce la omnipotencia de Dios, que a pesar de todo, a pesar de nuestras debilidades, se hace pequeño una vez más para estar con nosotros. Esa es la experiencia más grande que yo tengo. Y nunca me voy a olvidar cuando me fui a un lugar para celebrar la Eucaristía. Era re joven todavía. Y había así un cartelito donde estaban los ornamentos. Usamos los ornamentos para la celebración de la misa. Y decía: sacerdote, celebra tu misa como si fuera tu primera misa, como si fuera tu única misa, como si fuera tu última misa. Entonces eso impacta y trata, por decirlo así, de cumplirlo a cabalidad. Me encanta tu oratoria. Eso es lo que voy a decir. Realmente de que él habla y parece que estoy hablando con, no sé, Un podcast. un podcast. Exactamente. Antes de poder concluir con esto, que creo que ya vamos a cortar enseguida, ¿algún mensaje que vos le darías a tu yo de pequeño? A ese Fernando chiquito que capaz no se imaginaba que iba a estar en este momento en un podcast. En un podcast. Siendo sacerdote. Exactamente. ¿Qué le diría a ese Fernando pequeñito? Sí. Yo también a veces me pregunto eso. ¿Qué le diría a ese Fernando pequeñito? Simplemente cuando evoco esta figura del Fernando niño y me veo hoy como sacerdote, se me viene a la cabeza el lema del extinto Papa Francisco: lo miró con misericordia y lo eligió. Dios mío. Eso es demasiado aura, ya le demasiado aura. Nando, ¿cuánto va? 41. Bueno, ya que tenemos tiempo todavía para poder continuar, yo quiero preguntarte algo que yo pensé que se me iba a pasar por preguntarte, pero está este concepto de el cielo y el infierno. Ajá. Realmente que no sé si se promulgó, se dijo durante mucho tiempo de que siempre esto era está. así, de que siempre está, exactamente. ¿Cómo es para vos esto? ¿Realmente las personas malas que se comportan mal en esta vida no tienen ese perdón y van al infierno? Bueno, yo te voy a devolver la pregunta. Ok. ¿Qué es para vos el cielo y el infierno? ¿Sabes qué es para ustedes? No sé. El concepto básico de los malos se van al infierno y los buenos se van al cielo. O sea, se van, que es un lugar. Es un lugar, sí. Sí. Y si yo le digo que no es un lugar, No es un lugar. ¿Qué es un lugar? ¿Qué es? es un ¿Qué es un estado. lugar? Es un estado. Un estado. Un estado. Estado. Los buenos, nosotros decimos que se van en el cielo. Podemos decir que gozan del cielo. Y el cielo no es otra cosa que la presencia de Dios eternamente, estando delante de Él. El infierno no es otra cosa que la lejanía de Dios. Por eso tortura. Cuando uno ve las Sagradas Escrituras y ve justamente la expulsión de Lucifer desde el cielo, ¿verdad? Podemos encontrarlo en el libro de Apocalipsis. Vemos que ellos nunca van a tener más esa dicha de contemplar a Dios. Esa es la cuestión del infierno, del cielo. Y dentro de eso ya entra el concepto de premio y castigo también, ¿verdad? Sí. Y uno siempre ha aprendido, ¿verdad?, de que Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Sin embargo, Dios ofrece esa posibilidad como regalo del arrepentimiento. Y Dios no obliga a nadie, así como tampoco la iglesia. A veces nosotros queremos encajarle a Dios en nuestros conceptos humanos, puramente humanos, como diría Nietzsche, ¿verdad? Y esto es lo que pasa. Dios nos concede a nosotros ese don del arrepentimiento y de volver a aceptar aquello que Él nos ofrece como redención, como salvación, como el cielo, si queremos hablar en ese término. Pero tampoco puede obligar al ser humano. Si Dios te dice andar por acá y vos te vas por otro lado, vos sos responsable de lo que haces. Entonces, si vos sembrás naranja, no vas a cosechar banana, ¿verdad? Y no. Esa es la cuestión. Entonces, Dios no es un Dios castigador, no es un Dios, en términos de Michel Foucault, un filósofo panóptico, dice. Sí. O sea, un Dios que ve todo, que está mirando, te vi allá, estás haciendo eso. No, Dios respeta la libertad del ser humano. Y en esa libertad también Él quiere que nos escojamos.
Él comprende, o sea, vos decís que Él comprende, entonces que como somos humanos siempre vamos a ser... Claro, pero también nosotros tenemos la responsabilidad, ahí está el tema. No podemos decir eso de Dios es misericordioso y seguir viviendo en cuanto a tal y pensando que Él va a tener misericordia, pero ¿cómo si vos no tenés un corazón predispuesto para recibir esa gracia? ¿Cómo te sentirías vos con una persona que vos amás pero se sigue comportando de una manera que te va a doler? ¿Me explico? No te sientas mal, ¿eh? Le tocaste a Yete, le tocaste Ahí en la llave, a Yete, le tocaste. No estaba hoy para eso. Es eso. No. Es eso. Entiendo. ¿Cuál es el concepto de bueno y malo entonces? Eso siempre tuve esa duda, como, no sé, lo que para nosotros consideramos como algo malo en cierta región del mundo, en otra región del mundo es normal, pero esa persona no creció con el conocimiento para discernir entre si eso era bueno o malo realmente. Vos estás entrando ahí si te referís en esos términos, estás entrando en un plano moral. La moralidad. Claro. En algunos lados es bueno, en otros lados es malo. No tenía nomás esa duda porque recuerdo que vi un debate que no recuerdo cuál fue la conclusión de, por ejemplo, corregime cuál era, pero la religión que profesaba la gente que hizo el atentado del 9/11, de esa religión se te enseña de que haciendo ese sacrificio humano por vos es como vos conseguís la salvación propia, y si vos naciste en esa educación, por más de que vos tomes vidas de otra gente, si vos naciste con ese concepto, ¿cómo puede ser tu culpa o realmente irte a ese estado de lejanía de Dios, siendo que no tuviste otra forma de tener cercanía a Dios? Incluso siendo ateo, matar es bueno o malo. Está mal. Por eso no, pero esa es la pregunta de si vos fuiste criado con el concepto de que no está mal matar, de que de hecho eso te acercaría a Dios. No. Y igualmente sos responsable de ese acto. Es una cuestión moral, como te dije, ¿verdad? Una cuestión moral que obedece justamente a las costumbres y a todo lo que hace alrededor. De hecho, que si uno ve y comienza a remontarse a la palabra religión, viene del latín religare, que significa juntar todo. Nosotros mayoritariamente decimos religión y pensamos iglesia, Dios, todo. No, religión es todo. Y hay que ver justamente en qué contexto esa persona fue criada, ¿verdad? Pero incluso te das cuenta que hasta los animales no quieren morir, ¿verdad? O sea, preservan, tienen ese sentido de supervivencia, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso te digo, incluso fuera de lo moral, uno sabe que matar es malo, que robar es malo. O sea, como hablando en términos kantianos, puede ser un imperativo categórico eso, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí. Buenísimo. Y con respecto a otro plano, a lo paranormal, por ejemplo, cuando se te dice que ya que existen ángeles también pueden existir demonios, y si para vos eso es cierto realmente que hay demonios también caminando entre nosotros así como los ángeles, o ese es un concepto demasiado no sé, cómico para todos nosotros. Claro, porque los demonios son ángeles también. Ah, O sea, son ángeles caídos. ah, Son, Sí. Claro, los demonios son ángeles que dijeron no a Dios. Solamente la diferencia es que su libertad es eterna, ¿verdad? Ellos ya escogieron y para toda la vida están alejados de Dios, por eso son condenados al infierno. ¿Y qué es el infierno? Como habíamos dicho, es la lejanía de Dios, el no poder más disfrutar de su presencia. Nosotros que estamos a tiempo podemos seguir haciendo camino, ¿verdad? Pero hay esa figura fantasiosa, ¿verdad? Evidentemente, y la gente pareciera ser que le gusta ese morbo, que quiere ver ángeles, que quiere ver demonios, que quiere ver personas poseídas. No. A veces pintamos al demonio como lo más feo que hay. Sin embargo, es una de las criaturas más hermosas. Recordamos que es Lucifer. exactamente. ¿O cómo se te presenta el pecado? Como lo más lindo que hay. Como lo más lindo de decir. Hasta que lo cometes. Como esa frase que te dice, el camino al infierno se ve como el cielo. Exactamente. El camino al cielo se ve como el infierno. Te respondiste vos solo. Exactamente. Gracias, Leo. Gracias, Leo. No te pregunta. Espectacular. ¿Y dónde te ves vos dentro de 10, 20 años siendo sacerdote? ¿Dónde te ves? ¿En qué lugar querés parar? ¿O este es un camino que vos realmente decís, voy a vivir cada día, voy a aprovechar cada día porque esto es lo que soy ahora? No pienso mucho en eso. Hágase, Señor, tu voluntad. Solo él puede decir eso. Hágase, Solo él Señor, puede tu decir eso. voluntad. Yo sé que en este camino me voy a encontrar con muchas cosas. Pero que haga su voluntad. Para eso fui ordenado sacerdote. Claro.
si quería hacer justamente lo que yo quería nomás, entonces me iba a dedicar a otra cosa totalmente diferente. Pero yo sé que hoy estoy en San Antonio, mañana me pueden enviar a otra parte. Y uno a veces simplemente tiene que estar totalmente disponible a la voluntad de Dios. Como Él quiera, cuando Él quiera, como Él lo quiera. Nada, buenísimo tu oratoria, realmente buenísimo. Título, hágase su voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Nada, buenísimo. Factos. Tiro factos. Tirando factos. ¿Vos podés jugar Play? Sí, jugaba, ¿Cómo, bueno? pero yo me quedaba más bien con el Play 2. Ahí me quedé. ¿Debate no juntaba? Ahí me quedé. Debate con el padre Fernando, ¿cuál es el mejor play? Play 2. Play 2. Play 2. Play 2, Era confirmado, confirmado, ¿verdad? Ahí claro está, que sí. Play 2. Yo no tengo Era. Play desde hace 80 años, ¿no? Mira que pasaron mucho. Sí. Pasaba el Sega, el Nintendo, que tenía que soplar ahí, golpear, ¿verdad? Caja. Sí, todito. La Wii. Y el Play 2, ¿verdad? Por ejemplo, en que vos le ponías el CD y mirabas para otro lado por si, ¿verdad? Sí. Todo eso. Para que cargue. Para que cargue, te hacía años también mirabas para abajo. ¿Jugaste que te da 5 una vez, padre? No, ya no. No, ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál era en Play 2? Sí. Duelo de Titanes. ¿Cuál? Duelo de Titanes. WWE. Ah, sí. Era único. Buenísimo. Y Resident Evil. Resident Evil. Me pasaba la noche para pasar. Resident Evil. Resident Evil. ¿Y ya no jugó más? No, ahora ya nada. Me tengo que dedicar a pastorear a mi pueblo. Hablando de eso, ¿puedes describirnos cómo es tu rutina diariamente siendo sacerdote? ¿Qué tipo te levantas y qué es lo primero que tenés que hacer? Desayunar. Bueno, aparte de eso. No, mayoritariamente me levanto, preparo mi matecito mientras hago mi oración en la mañana y después ya evidentemente continúo con las actividades. Yo tengo algunos servicios que realizo. Yo no solamente soy párroco de San Antonio, sino que también soy director general de las instituciones que dependen de la parroquia. Y entonces tenés que ir administrando esos problemas también por la mañana y por la tarde seguir recibiendo a la gente, ¿verdad? Actualmente en la diócesis tengo el servicio como docente de la Universidad Católica, ¿verdad? Soy asesor de liturgia y también asesor de comunicación, así que voy a seguir habitando estos lugares para pedir también justamente ayuda, para que ustedes me brinden de su conocimiento también en este ámbito. Mira que comunicación es ahora un boom, ¿verdad? Sí. Y gracias a eso la diócesis de Concepción va teniendo una notoriedad digital también en este plano. Y nosotros agradecemos eso justamente porque es como lo es común, pero que agradecemos mucho también de que hayas unido a este espacio para poder charlar con nosotros. En serio, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, para eso estamos y las veces que ustedes necesiten, bueno, la casa de la parroquia de San Antonio está abierta. ¿Vos tenés redes sociales, padre? Sí, tengo. ¿Tus redes sociales? Sí. Entonces podemos robarte bien tranquilamente. Sí, no hay problema. ¿Cuál es una frase, algún mensaje que quisieras dejar a nuestra audiencia, que son más que nada jóvenes, que te estén escuchando ahora mismo? Que realmente no supera, yo creo que la mayoría no supera los 25 años de edad, ponerle. ¿Por qué? Creo que la mayoría que nos escuchan no supera. La gente madura no nos escucha. Vos no. Hay una frase que siempre yo lo he utilizado extra. Mi lema sacerdotal. Mi lema sacerdotal es por él y para él. Ese es mi lema sacerdotal. Pero hay una frase de San Pablo que a mí me gusta bastante y yo creo que esto es lo que quiero también transmitirle a los jóvenes. Una sola palabrita. Alégrense. Alégrense. Nada más. Palabras más, palabras menos, platus vocis. Las palabras se los lleva el viento. Bueno, Alegrense. bueno. ¿Dónde te podemos encontrar, padre, un día En la parroquia San Antonio. En la parroquia de San Antonio, ahí está. Ahí sabemos que le podemos encontrar. ¿Cuánto falta, Nando? Ya estamos. En serio te agradecemos muchísimo, padre, por haberte dispuesto a venir también. Justamente porque nosotros ya queríamos hacer esta entrevista hace mucho y ya le ganan. Sí, es más, justamente me había encontrado contigo, exactamente. Sí, con él. Y no tenía tiempo porque después vino justamente la post-festividad de San Antonio, Sí. después vino otras actividades y llegaba a la casa a 10, 11 de la noche, ¿verdad? Lo único que quería ver es tu cama, ¿verdad? Sí. Y eso destruye totalmente el mito de
y de usted la país se llegó, algunos era, va, ven a Bellapuje, o si no, hostia, pejupije, y yo le regalo un solo día de párroco en mi parroquia. Si quieren pueden ya suplir un día. Exactamente, un día, una semanita, yo creo que ya van a cambiar de perspectiva. Vea. Esto fue Ñe Nomás Podcast, surgió hablar de eso. En la canasta, En la temporada canasta otra 4. vez. Temporada 4, este fue el primer episodio con el padre Fernando Florentín. Y nos vemos en el... Agradecemos. Sí. Agradecemos primero que nada a todos. A la canasta primero. A la canasta le agradecemos por el lugar, justamente por haber vuelto acá después de mucho. También le agradecemos a Zuka, que siempre nos está vistiendo a nosotros. Después. Macate, porque siempre nos hace reproducción. Hace buen de tiempo que no agradecemos a ellos. Sí, porque siempre están bancando ahí. Ahí Gracias. está Nando, que nos hizo la entrevista pasada, que puede saludar a la cámara si quiere, no sé. Y gracias a... A HN Petróleos por también estar siendo parte de este proyecto, de auspiciarnos a nosotros y de también bancarnos a nosotros. Gracias a Marisa por darle trabajo a Leo. Gracias por unirme a KTV también y nada, como vos decís, que sea la voluntad de Dios, Señor. Y alégrense. Y alégrense, claro que sí. Nos vemos en el próximo episodio de Ñe Nomás Podcast. Chao. Eso. La vida me va a matar, no aguanto la soledad, pero contigo yo ya no quiero estar.